Amigos, gracias por continuar con nosotros en esta versión de New Horizons Review. Y bueno, pues como ustedes saben, nosotros siempre tratamos aquí de traerles conversaciones interesantes. Pero cuando esas conversaciones son con personas de la casa, pues uno se pone mucho más contento, pues viene con mayor ilusión a contarles todos los frutos que por el mundo están dejando los miembros de nuestra familia. Y es el caso de nuestro invitado del día de hoy, egresado del Colegio Bilingüe New Horizons en 2016, y desde entonces, pues su periplo por el mundo universitario, por el mundo laboral, pues sin duda ya tiene a muchos orgullosos, incluyéndonos a nosotros. Actualmente es consultor para la región de América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo para los temas que tienen que ver con desarrollo, con medio ambiente. Antes estuvo como coordinador estratégico para el gobierno dominicano, pero vamos a dejar que sea él quien nos cuente un poquito más de que en estos pocos años, ya siendo adulto, todo lo que ha podido lograr y que viene a contarnos esta noche. Sócrates Álvarez Florián, con nosotros acá en New Horizons Review. Bienvenido. Gracias por la bienvenida. Súper feliz siempre de estar otra vez en New Horizons y en mi casa. Sócratico, bienvenido. Hablar contigo es más que estimulante. Primero por obviamente la familiaridad que nos arropa y el hecho de que estudies economía, que hoy en día seas economista, un economista con mucha sensibilidad por los temas de tu país, que has intentado, y yo sé que es un primer intento de muchos que vas a tener, de transformar con tu conocimiento la realidad de nuestro país, que ahora, bueno, estás, digamos que posicionado en Washington, D.C., trabajando para una multilateral, un banco multilateral, pero que en definitiva sigues apostando a la transformación y al cambio acá en República Dominicana. Tú sabes que vamos a iniciar hablando un poquito, porque Sócratico, como yo le digo, hijo de Sócrates Álvarez y de Margarita Florián, es una persona de la familia New Horizons de toda la vida. Y Margarita primero inscribió a su hermana Laura, que es médico, una médico extraordinaria, hoy en día está en Harvard, trabajando en temas de investigación, aquí en el colegio, y nunca me inscribí al niño. Y yo siempre le decía a Margarita, pero ¿por qué tú no me traes a Sócratico? Y ella decía, es que yo creo que él no va a dar para New Horizons. Ay, Dios mío, señor Garrido, de por Dios. Sí, así era que me decía. No. Entonces qué luego, qué buena forma. Así fue que me dijo. Entonces tuve la suerte, para que tú veas cómo son las cosas, a Laura le gustaban los caballos. Y Laura comenzó a montar caballo conmigo y me llevaban al niño, me llevaban al hermanito, a Sócratico. Y en el carro, siempre, tanto de ida como de regreso, Sócratico sabía todo. O sea, tú le decías, mira, Laura decía, y esa compañía que está ahí, Sócratico, eso es Inca, se dedica a esto, y te decía exactamente lo que... Y esta otra, no, eso es el hipermercado Olé, que se tratan de esto, y se sabía todo. Y yo entonces agarré a Margarita y le digo, mira Margarita, vamos a aclararnos tú y yo, porque tu hijo está infinitamente más ubicado que su hermana mayor, es supremamente inteligente, está muy aterrizado y merece estar en New Horizons. Y cuando estuvo en séptimo curso, entonces, en septiembre, en medio del año escolar, parece Sócratico, como tú le hiciste como una crisis en la casa, ¿no fue? Algo así. Sí, del otro colegio. Exactamente, del otro colegio. Y le dijo, óyeme, ya yo no aguanto estar aquí, yo tengo que estar en New Horizons. Y comenzado el año escolar, entonces me lo trajo. Y mira el extraordinario joven que tenemos hoy en día, tan pronto Sócratico llegó, era muy bueno en matemática, le encantó el tema de debate, tú participaste muchísimo con el Debate Club, ¿no? Sí. Háblanos un poquito. En el tema de debate, creo que fue el cover de nosotros que empezamos con el club, que anteriormente se hacía mayormente Naciones Unidas, modelo de Naciones Unidas. Y nos interesó el tema de debate, y el New Horizons también era de los primeros en hacer debate. Y para mí fue una excelente experiencia poder ver los temas que uno trataba en el colegio, pero el debate te agrega una adicionalidad, que es el tema que se debate en temas actuales. Entonces, muchas veces el estudiante tiene una pregunta de cómo yo aplico esto a mi día a día, y el debate te ofrece
esa oportunidad de tú decir, bueno, yo creo que ahora mismo Public Forum está debatiendo si se deberían perdonar o no la deuda estudiantil en Estados Unidos. Y hay muchas formas de tú abordarlo, con lo que uno aprende desde sociales hasta matemáticas, y la gente que está tomando AP US History también, una adicionalidad súper buena para tú entender el contexto americano en la actualidad. O sea, que tú dices que son temas muy actualizados, muy del contexto reciente, y que al mismo tiempo entonces logran, digamos, esa, que es una inquietud permanente que tienen los jóvenes, que dicen, ¿para qué yo voy a estudiar cálculo? Yo nunca voy a utilizar estas fórmulas. ¿Para qué tengo que estudiar historia de Grecia y de Roma o de las batallas de Napoleón, si esas no son situaciones que a mí me van a afectar en nada? Y resulta, o tengo que aprenderme la conjugación de los verbos en sustantivo, ¿verdad? Claro. Porque eso nunca lo voy a utilizar. Y resulta que entonces el Public Forum y las clases de debate, entre muchas otras, te ayudan a aterrizar esos conocimientos y a utilizarlo como una herramienta para tú poder realmente defender una posición o a favor o en contra. Exactamente, 100%. O sea, el tema de la deuda, ahora tú tienes que, en algún momento, si no te gusta o no, tú tienes que tener un poquito de número y ver si es razonable o no. Exacto. Uno puede donar todo ese dinero y qué significa para la sostenibilidad del país. Entonces, una forma bien entretenida de tú usar, por ejemplo, cálculo y también lengua española para tú, ok, ya hice el cálculo, cómo yo lo comunico de la forma más adecuada y también, ¿verdad? El tigueraje de ver quién es el juez y qué argumento utilizo. Porque eso también es importante en la vida real. O sea, tú puedes hacer todo un tema cálculo, pero si tú ves a la persona que te está, que tu juez, y lo ve un poquito perdido con los números, tú sabes que tiene que variar y entre otro tipo de argumentos. En aquel momento, cuando nació el equipo de debate, que se estrenaron ustedes en Harvard, en aquella competencia en 2016, febrero 2016, te recuerdo, que de hecho vamos a compartir esa imagen en un momentito, tú con tu placa de Best Speaker, el mejor orador de aquel torneo de debate. ¿Qué ha significado para ti la preparación en esta formación idiomática dual que New Horizons te ofreció y cómo te ha servido incluso para esos escenarios internacionales en los que actualmente te debates, ¿no? Sí, con Mr. Félix fuimos a Harvard y creo que en ese primero ganamos entre los mejores public speakers en Harvard y fue, o sea, sumamente feliz. Y en New Horizons, primero, debate me ayudó mucho para el tema de las aplicaciones. O sea, si hay alguien on the fence de si debería entrar o no al club de debate, lo recomiendo. También porque te agrega al CV, al tema de aplicación si quieres aplicar a Estados Unidos. Yo estudié en Canadá, en las universidades, claro. Y lo otro es, o sea, dos temas. Primero, todo el que esté un poquito interesado en public policy, o sea, en políticas públicas, debate un buen espacio para empezar, porque tú siempre tienes que comunicar tus políticas. Eso es, si tú no lo sabes comunicar, pues no se vende igual que la venta. O sea, tú tienes un producto y si no lo vendes, no se venden. La política, si tú no sabes comunicarle a la población, pues es difícil tú pasarla por donde tiene que aprobarla. O sea, tú dices, en el momento en que un Estado, un gobierno, una institución plantee una transformación, un cambio de reglamento, o una ley o lo que sea, una ordenanza, la comunicación de dicha transformación es fundamental hacerlo de forma correcta. Y muchas veces antes de que llegue al público hay que venderla internamente. Preparar el escenario, ¿no? Claro, y hacer el case. Claro. Porque que tal vez en República estamos empezando a hacer eso, pero en Estados Unidos toda política pública lleva un cost-benefit analysis. O sea, hay un grupo de economistas en la Casa Blanca que literalmente se dedica a ver... Sí, y el Office of Budget del Senado, que se dedica a costear las leyes, ¿no? Los proyectos de leyes, para decirte si va a ser deficitario, si no lo va a ser, y en qué proporción. Exacto. Que aquí no hemos podido, se llama CBO,
esa institución aquí no la tenemos. Yo he pedido incluso que el Congreso, y a mi buen amigo, el ingeniero Eduardo Estrella, mientras estuvo en la presidencia del Senado, encarecidamente le pedí eso, que trabajaran para dejar en el Senado una oficina, un departamento que se dedicase a garantizar, costear los proyectos de leyes. Porque aquí los congresistas nuestros son infinitamente alegres a la hora de proponer cosas. Por eso tenemos un presupuesto que es absolutamente violatorio de los códigos adjetivos nuestros, ¿entiendes? Porque el presupuesto dice que hay que dedicarle el 4% del PIB a educación, pero también el presupuesto dice que hay que dedicarle el 5% a salud, y el presupuesto dice que hay que darle el 10% al ayuntamiento, y el presupuesto te dice tantas cosas, y si tú fueses a aplicarlas todas, no hay dinero. Entonces, en definitiva, no hubo un CBO, una oficina del Congreso de los Estados Unidos, Congressional Budget Office se llama, que se dedique a costear y garantizar ese presupuesto, o esas leyes, esos nuevos códigos. Pero, Socratico, volviendo a tu vida aquí estudiantil, tus estudios, tú estudiaste en Canadá, En McGill. en McGill University, en Montreal. Sí. Ok, pero en inglés, no en francés. Sí, en inglés, sumergido en una comunidad en francés, entonces me tocó más inglés que otra cosa. Sí. Pero, Sí. pero te la peleaste con el francés. Sí, yo ahora estoy tratando de aprender portugués, pero el francés lo aprecio, pero no es mi mejor amigo. No, ok. Sí, Pero digo- hay un punto fundamental, porque precisamente ustedes los muchachos de debate, desde muy temprana edad el club de debate empezó a aplicarlo. Y me gustaría que tú hablaras un poquito de eso y de cómo eso, incluso no solamente en debate, sino en las otras áreas, tanto en el colegio como universidad y luego profesional, te ha servido, que es el tema de la tecnología y las herramientas tecnológicas. Háblanos un poquito de esa parte y cómo tú visualizas hoy en día y la importancia que tiene para los alumnos de New Horizons y para la población en general el tema de la tecnología. Sí, cuando yo estuve en New Horizons, creo que ahora es mucho más transversal, pero antes había el programa de técnico de informática y Y el general. creo que ahora es un poquito más Sí. transversal, que es súper positivo. Y yo estaba en técnico porque, primero, aunque y esto yo lo sé porque, ¿verdad? New Horizons es STEM, es focus on STEM, y mucha gente dice, ¿por qué New Horizons te pone en matemática y así? Pero es un STEM high school, o sea, si tú vas al website, es lo que va a decir. Claro. Pues obvio que va a ser bueno en matemática. Y a mí me interesaba mucho el tema de la tecnología y la programación, que aquí tuve muchas oportunidades y aprendimos C# y aprendimos Python. Y cuando yo entré a McGill, yo tenía la idea de hacer economía, eso yo estaba seguro, y sabía que quería hacer una segunda licenciatura. Yo estaba que son muy diferentes, Political Science y Computer Science. Al final yo hice Political Science, pero me metí en muchísimos cursos de Computer Science, todo lo que yo hacía en economía, en política, era con lenguaje de programación. Y cuando yo iba donde un profesor de Political Science, me preguntaba, ¿pero dónde tú aprendiste a programar tan rápido también? Y le digo, bueno, que yo soy técnico en informática. Y siempre se notaba la diferencia, como yo, porque estaba contando la historia de cómo mi mamá no quería que me pusieran aquí. Yo siempre me sentí del underdog, primero por mi familia, y luego porque he salido del país y ven a un dominicano, y Claro. usualmente lo que creen es... Nos ponen a menos. Ajá, nos ponen al diversity hire, el diversity admit. Entonces, en eso era algo que yo me sentía muy cómodo y orgulloso de yo, con mi colega que vinieron de colegios privados de Estados Unidos, super elite y lo que sea, porque una muy buena universidad, y yo sentándome al lado dándole clase de R o de Python. Que tú le llevabas mucha Que le llevaba la ventaja. milla, porque aquí, empezamos desde temprano. Y yo no lo digo, y ahora, muy bien que yo supe aprender a programar, pero puedo decir que ese fue uno de los factores que me permitió todos mis años hacer una pasantía diferente, desde la embajada de República Dominicana
en Washington, D.C., yo hice una pasantía ahí. También obtuve un fellowship con mi universidad para hacer un proyecto comunitario en México, en Oaxaca. Y mucho siempre era la tecnología, o sea, porque yo soy economista y soy political scientist, pero lo que me diferencia de otros es que yo te puedo programar algo súper rápido y es un... Automatizar lo Claro, que sabes. exacto. Entonces un reporte que a un colega mío le puede tomar 36 reportes, por ejemplo, 26 reportes, yo trabajo con con la región ahora, que a un colega le puede tomar un mes, yo puedo dedicarme un día haciéndolo una sola vez y generarlo 26 veces. O sea, y al otro día lo tengo listo para los otros 26. Los 26. ¿Verdad? Eso casi que es un abuso, diría yo. Sí, definitivamente. Mira, en Instagram hay una cuenta que enseña Excel de forma virtual y ponen muchos memes muy similares. O sea, ponen a los chicos de que, jugando en la computadora y cómo cambian al Excel rapidísimo porque tienen que engañar al jefe, porque lo hacen en media hora, lo que al jefe le toma 2 días. Sí. O sea, que es muy real lo que estás contando. Sí. Y yo, tal vez en el caso de economía se va mucho más fácil, porque trabajamos con números y temas que son parametrizados y tiene sentido que tú lo hagas con programación. Pero todos mis amigos, abogados, doctores, yo digo, toma el tiempo y aprende a programar. Primero, porque te puede diferenciar de los otros y para todo el tema de trabajo y eso. Y segundo, porque siempre hay forma. Y un abogado puede automatizar un contrato. Claro. O sea, porque hay cosas que se repiten 10 veces. No, evidentemente, después que tú haces el template y tienes la proforma hecha, lo vas a poder utilizar para lo que tú quieras. Puedes habilitar tu unidad empresarial con muy poco esfuerzo, para ponerlo de una forma. Exacto. Tú mencionabas los 26 países que trabajas para la región en tu actual desempeño laboral. ¿Cómo llegas entonces a dar ese paso de estas 2 áreas, 3, si incluimos la tecnología, bastante diversas pero complementarias, llegar a una posición como la que tienes? ¿Y cuál tú entiendes que es el impacto de lo que tú estás haciendo actualmente? Sí, otro tema que yo creo que New Horizons es muy bueno y también otra cosa que yo he tratado de hacer, nosotros vivimos en un país pequeño al final, no somos tantos. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos como nuestras metas a la gente que queremos seguir son limitadas. O sea, la gente quiere ser o abogado, quiere ser doctor, quiere ser ingeniero, porque eso es lo que vemos. O sea, es lo que vemos en nuestra familia. Pero aquí en el colegio es un poquito más diverso. Hay mucho staff internacional de Naciones Unidas, de embajadas y así. Y aunque yo no lo veía, o sea, sí yo tenía amigos que trabajaban en las Naciones Unidas y me parecía interesante, pero yo decía, bueno, yo quiero trabajar para mi país, yo quiero ser político. Eso es lo que yo decía porque Tú decías que querías ser presidente. Bueno, yo quiero... Tú decías que querías ser presidente, vamos a hablar de eso. Mucha gente dice eso, tú ayer Moca dices eso mismo. No, Sí. Yo creo que la gente lo dice porque... yo quiero entrevistar a los presidentes. Hace es un atajo y dice, yo quiero ayudar a mi país. Bueno, pues tú estás entrevistando uno. Dentro de 20 años, cuando seas presidente, ya Te tú voy a sabes. sacar esta entrevista. Exactamente, yo lo conocí. Uno dice, yo quiero ayudar a mi país y uno directamente ve como el menú de opciones. Claro. Y uno solamente ve la política. Pero realmente, o sea, ya después de 2016 hasta aquí, yo he aprendido que esa no es la única forma. O sea, el menú es mucho más amplio de lo que uno pueda hacer. Si uno quiere tener impacto en desarrollo, impacto a que la gente mejore su calidad de vida, está del sector privado. O sea, cómo tú puedes hacer tu compañía de que tenga una perspectiva social, que aquí también se hace, ¿verdad? O sea, que hay un impacto social. Están las ONG que tienen, digamos que el tercer sector, que tiene todo un mecanismo. Y está la comunidad internacional, que es un poquito más diferente, pero también hay algunas que tienen un mandato específico para mejorar la calidad de vida. Banco Mundial, el BID, las Naciones Unidas, dentro de Oxfam. Flaxo. Sí, Flaxo. Entonces, sumamente importante, o sea, que si hay un estudiante aquí,
que si quiere, o sea, de mi punto de vista, o sea, si quiere trabajar por el tema social, calidad de vida, no se limite a lo que uno puede que vea y que lo bombardeen en las redes sociales y en prensa, que es política, política, política. Política no tiene el monopolio en eso. O sea, es parte, es importante, pero hay otra forma. Y yo trabajé en el gobierno y fue una experiencia súper enriquecedora, pero hay mucho más que se puede hacer. Pero tú no trabajaste por un tema político. No. Tú trabajaste no. como técnico economista. Claro, sí. Exactamente. Y me refería a política, tema de gobierno, o sea, gubernamental, porque la gente... Sí, pero hay que separar. O Sí, hay que político, separar. o como político, porque Sí. se puede llegar al tren gubernamental precisamente Sí. por un aval académico, que Sí. es lo que has hecho. Sí, sí, sí. Se puede. Él mismo Te dice, dejé pensando, él dice, exacto. bueno, sí, de pronto. En efecto sí, o sea que has roto el paradigma. Y ahora, Socratico, ¿qué entiendes que vas a hacer a partir del BID? Yo me estoy preparando para graduate school, o sea, para ya lo próximo que no sea la licenciatura, voy a hacer una maestría y luego ver si puedo entrar a un programa de doctorado. Si presenta una tesis y haces un doctorado. Exacto. ¿Y en qué área de conocimiento te interesa? Me interesa el desarrollo, que o sea, cuando yo digo a mi Desarrollo mamá, económico. el desarrollo económico no es desarrollo de propiedades, es desarrollo de... desarrollo es el estudio de cómo los países mejoran y cómo se mejora la calidad de vida. Que esa parte de economía es interesante Muy amplio. y que creo que nos hace un poquito más nos hace falta un poquito más República Dominicana, por lo menos desde el punto de vista académico. Por supuesto, ¿no? y en la misma práctica de la economía social, porque vemos cómo crece la economía, porque tenemos mejores ingresos, porque Sí. muchísimas cosas, pero en el desarrollo del ciudadano, de los campos, de los niveles académicos, de la calidad de vida del ciudadano, al final todavía tenemos ciertos desafíos. No, cierto, no todos los desafíos. Bueno, ciertos desafíos. Sí, pero si tú entiendes el tema de economía de desarrollo económico y las políticas públicas, o sea, Socratico, a partir de sus estudios de posgrado y doctorado y demás, tendría la posibilidad de plantear política pública Claro. y paradigmas que deben de ser implementados en República Dominicana, distintos a lo que actualmente estamos haciendo, ya sea para manejo de agua, para los temas medioambientales, para temas de welfare economics, por ejemplo, que es amplísimo, o sea, la economía del bienestar, para temas de inversión pública, infraestructura, porque a veces decimos cosas tan sencillas como, bueno, tenemos que mejorar el sector eléctrico. Sí, pero lo hacemos con hidroeléctrica, lo hacemos con plantas nucleares, lo hacemos con carbón, cuál es el efecto que eso tiene, cómo afecta a las comunidades. Cosas tan sencillas inclusive a veces como por ejemplo aquí hemos asumido el libre comercio como la panacea para resolverlo todo. Pero planteándonos la realidad desde aquella economía que es la más grande del mundo, de Estados Unidos, en Estados Unidos hay muchísimas municipalidades donde no se permite que tú instales un Walmart, porque Walmart se ve como un destructor de pequeños negocios. En República Dominicana no hay política para la defensa de la microempresa y de la pequeña empresa frente a los grandes dragones y los grandes monopolios. Y la política de antimonopólica en nuestro país es prácticamente inexistente. Aunque hay cierto código, pero real y efectivamente vivimos en una sociedad muy oligopólica y monopólica. Entonces, hay mucho material y muchas áreas en las cuales tú puedes afectar y tener un impacto positivo. Precisamente, sí. Yo creo que el economista aquí usualmente lo limita el economista del Banco Central, o sea, temas macroeconómicos. O al sector financiero. Exacto, el sistema financiero, que es importante, pero yo creo que ya estamos en una etapa de discutir, ok, estamos creciendo, pero ¿cuál es la mejor forma de crecer? Y es el paso que yo quisiera contribuir. Te voy a tirar una pregunta complicada. Tú querías ser presidente. En aquel 2016 te recuerdo, hasta con una banda de presidentes. Yo creo que fue presidente de la clase, ¿no? Del Consejo Estudiantil. Del Consejo Estudiantil. Sí. Y precisamente hace unos días, poquísimo, el presidente de la República recibió un doctorado honoris causa de políticas públicas.
la Universidad Tecnológica del Sur. Tú eres un joven, ¿Y cuál es esa universidad? está en ASUA, la Universidad Tecnológica del Sur. Cuéntame tu visión del desarrollo ¿Y de esa política universidad da Pero no me doctorado? espérese, déjeme hacerle la pregunta al Universidad muchacho. Dominicana que da doctorado. Vamos allá. Tu visión, ya tú que tienes ya un espectro mucho más amplio de un organismo multilateral, el desarrollo de la región, del desarrollo de políticas públicas en la República Dominicana. Mi visión personal, o sea, y yo creo que es una visión que va a ir cambiando, ¿verdad? Siempre. Yo creo que eso es algo que no. Que en la política también se tiene que hacer más, hablando de la política, que es saber cuándo uno cambia y seguir fortaleciendo, porque ahí, en el tema de desarrollo, que es un poquito nuevo, o sea, ¿verdad? Uno va encontrando, siempre hay nueva. Es un new research field. Y lo que era cierto hace 20 años puede que no sea cierto ahora. Pero primordialmente, yo creo que, principalmente yo creo que lo que hay que hacer en República Dominicana es empezar en el tema de la política pública, que se ha dicho mucho, cómo uno puede maximizar no el crecimiento de PIB, ni la inversión en sí, por ejemplo, el 4%, vamos a invertir un 4%, sino la calidad de vida de la gente. O sea, y es un poquito retador, primero, porque muchas veces las cosas no pasan en 4 años, ni pasan en 8 años. Hay un tema de incentivo diferente ahí, pero si hay forma, o sea, si eso es algo que me gustaría contribuir aquí y en otros países, ¿cómo podemos alinear el incentivo de lo que están generando política pública con el incentivo de mejorar la calidad de vida de la gente? Y que se pueda medir, que no sea simplemente gastar por gastar o hacer por hacer, o el tema de comunicaciones. O sea, que para la administración de Sí. política pública es prácticamente que sacar la política. No, en todo lo contrario, o sea, hay que hacer políticas públicas que maximicen por tema de pobreza, por ejemplo. Claro. O sea, yo voy a evaluar esta política pública en 4 años según la reducción de la pobreza, por Lo que ejemplo. pasa es que la palabra política en el castellano, sorprendentemente, Está asociada, no, se solapan dos definiciones muy distintas. Una cosa es el tema político electoral y la política electoral que te asigna posiciones dentro de una estructura de gobierno democrática, y otra cosa es el tema de definición de objetivos, que son las políticas. y la gestión de lo público. ¿Entiendes? Y la gestión de lo público, que es la implementación de dichas políticas. Eso no tiene nada que ver con política electoral y electorera y partidaria y toda esa otra jungla, ¿verdad? Y ese mundillo en el que tú quieres meter a Socratico. No, deja a Socratico yo quiero aprovechar deja a todo ese Socratico talento. pensando en welfare economics, que es donde real y efectivamente vamos a transformar esta nación, porque desde New Horizons lo que estamos tratando de hacer siempre es de que nuestros alumnos y sus familias tengan una sensibilidad importante hacia la realidad que nosotros vivimos aquí, que se formen, que se capaciten, que reciban la mejor educación del mundo, ya luego que salen de las aulas nuestras, continúen formándose y desarrollándose y vengan a República Dominicana para que todos juntos podamos transformar esta realidad, porque no se la podemos dejar a nuestros vecinos, que sean ellos los que vengan para acá y sean ellos los que transformen en nuestro país, ni se la podemos dejar al extranjero, turista o inversionista, porque aunque tengan muy buenas intenciones, esos extranjeros, turistas e inversionistas necesitan encontrar aquí mano de obra capacitada, gente hábil y gente preocupada. Y Socratico es un vivo ejemplo de un grupo de jóvenes, tanto de nuestro colegio como de otros centros escolares, porque ya él se ha rozado con muchos, que afortunadamente yo creo que van a regresar a República Dominicana y van a seguir empujando este país. Aunque lo hagan de fuera inclusive, porque Socratico está allá afuera, pero él está pensando en lo que está pasando aquí, y sigue leyendo la prensa dominicana, y sigue preocupado por lo que aquí sucede, y sigue sugiriendo y asesorando y ayudando.
su familia, su mamá se ha salvado de varios entuertos, créeme, porque yo lo sé. Gracias a Socratico que le ha dicho. Usted tiene demasiada información. Claro, yo tengo información privilegiada de ese caso. Mami, no te metas ahí, espérate, que déjame explicar. ¿Entiendes? Sócrates, unas palabras de cierre. No, que gracias por la invitación y nada, emocionado de ver los estudiantes que están en el New Horizons ahora. O sea, estaba allá abajo y me acordaba de cuando yo estaba en el New Horizons y ver y que si estudiantes y también padres de la comunidad lo están viendo, que vean esto como uno de los caminos que se pueden tomar y que de lo egresado del New Horizons hay muchísimo que se pueden tomar como un camino que puedo tomar y que se abren las opciones a ir más allá del menú de opciones que uno ve usualmente en la prensa o de lo tradicional. De lo tradicional, que yo creo que el New Horizons es fuera de lo tradicional. Qué bueno. Qué bueno, gracias Sócrates por la divertida conversación para cerrar este domingo. Muchísimas gracias a todos ustedes y como pueden ver desde acá, de las aulas de New Horizons y el ejercicio que hacemos cada semana en esta La Voz Alternativa de la comunidad educativa, es mucho lo que se ha sembrado en 46 años y con la confianza en Dios vamos a seguir sembrando. Porque hoy son los líderes actuales, pero como ustedes pueden ver, posiblemente en varios años celebremos un candidato presidencial. Y dale tú con la parte electorera. Él quería ser presidente. Olvídate de lo electorero. Ese muchacho va a cambiar aquí, va a ayudar a la nación dominicana, aunque no sea presidente. Candidato. Gracias a todos. El próximo domingo a las 9 de la noche, una vez más por esta la señal de EN Televisión. Y este programa queda colgado en nuestro canal de YouTube. Compártalo para que mucha gente vea el producto que desde la República Dominicana se está exportando a playas extranjeras. Feliz resto de la noche.